Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con la amplificación de logaritmos. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a ver es que para amplificar o para la amplificación de expresiones que contengan logaritmos, en este caso un solo logaritmo, se debe trabajar con las propiedades de estos, o sea, de los logaritmos. Recordemos que en videos anteriores hemos visto algunas de las propiedades de los logaritmos. Tendremos que trabajar con todas estas propiedades para poder amplificar al máximo una expresión con un solo logaritmo. Recordemos que siempre el exponente no debe de quedar ni como fracción ni como negativo. Y ahí podemos decir que hemos terminado nuestra amplificación. Veamos unos ejemplos. El primer ejemplo dice: amplifica el máximo la siguiente expresión. Como dije anteriormente, no debe contener exponentes racionales o en tipo de fracción y negativos. Y lo que tenemos es el logaritmo en base 7 de, y lo que voy a decir todo es el argumento, x multiplicado por la raíz cúbica de x más 1, todo esto dividido entre x menos 2. Entonces vamos a la pizarra a aplicar las propiedades de los logaritmos para amplificar este ejemplo que tenemos acá. Tenemos nuestro logaritmo y tenemos que aplicar propiedades. La primera propiedad que podemos aplicar en este caso es el de la resta. Vamos a colocarlo por acá y recordemos que lo que me decía era que si yo tengo el logaritmo en base a, voy a aplicarlo como lo vamos a utilizar. Normalmente lo vemos siempre escrito al revés. Si yo tengo un logaritmo escrito de la forma a entre b en el argumento, yo esto lo puedo escribir como el logaritmo en base a. Aquí voy a cambiarle la base a, voy a ponerle la base m, para que no confunda el a con el a. Entonces sería el logaritmo en base m de a menos el logaritmo en base m de b. Esa sería la propiedad que aplicaríamos. Entonces podemos observar que vamos a dividir el logaritmo cuando en el argumento tenemos una división como la resta de logaritmos. Primero colocamos la expresión que está en el numerador y luego la expresión que está en el denominador. Aplicando esa propiedad, entonces tendría logaritmo en base 7, abro el paréntesis y coloco solamente los términos que tengo en el numerador. X por raíz cúbica de x más 1. Menos, recordemos que es de fórmula, y luego vuelvo a colocar el logaritmo en base 7. Y en este caso solamente lo que está en el denominador. Observemos que en este caso, en este segundo logaritmo, ya no podemos simplificarlo más, no podemos aplicar ninguna otra de las propiedades. De este lado sí podemos aplicar alguna de las propiedades. Y vamos a recordar que me decía que si yo tengo logaritmo en base m y lo que tengo es ahora a por b, donde en el argumento del logaritmo tengo dos números que se están multiplicando, yo esto lo puedo dividir o separar como el logaritmo en base m de a más el logaritmo en base m de b. Entonces, veamos que cuando teníamos una división en el argumento se separaba como resta. Cuando tengo una multiplicación en el argumento lo separo como suma. Esta propiedad la voy a aplicar solamente en el primer logaritmo, quedándome entonces logaritmo en base 7 de x. Observemos que tenemos este x y luego lo multiplica por esta expresión. Entonces quedaría más logaritmo en base 7 de raíz cúbica de x más 1 menos el logaritmo en base 7 de x menos 2. Tenemos ya esta expresión y podríamos finalizar haciendo una conversión o reescribiendo esta expresión. Recordemos, por propiedades de lo que eran las potencias y los radicales, que yo puedo tener la raíz cuadrada, raíz mésima, o sea, de índice m, de a elevado a la n, y esto yo lo puedo escribir como a elevado a la n. Observemos que el n queda igual, sin embargo, el índice de la raíz va a quedar como el denominador. Para poder escribir entonces de una raíz a una expresión de tipo de exponencia con el exponente en fracción o racional.
Entonces, si hacemos este cambio en el segundo logaritmo en base 7 de x más el logaritmo en base 7 de x más 1. Observemos que todo el argumento es x más 1, por lo tanto es x más 1. El x más 1 está elevado a la 1, pero tiene raíz cúbica, entonces sería elevado a la 1/3, menos el logaritmo en base 7 de x menos 2. Y finalmente, en este segundo logaritmo vamos a aplicar otra de las propiedades. En este caso me decía que si el logaritmo en base m de a y el argumento está elevado a la n, esto lo puedo escribir como n por el logaritmo en base m de a. Dicho de otra manera, el exponente del argumento del logaritmo lo puedo poner a multiplicar delante del logaritmo, sin elevarlo, en este caso, al argumento. Entonces, logaritmo en base 7 de x más, y observemos que este 1/3 lo voy a colocar adelante, a multiplicar al logaritmo en base 7 de x más 1, menos el logaritmo en base 7 de x menos 2. Y así hemos escrito, entonces, este logaritmo lo hemos amplificado, lo hemos escrito como la suma o resta de 3 logaritmos, donde ninguno de sus argumentos tiene un exponente y ya no se puede simplificar más utilizando lo que son las propiedades de los argumentos, de los logaritmos. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro caso me dice, reescriba la expresión como la suma o resta de logaritmos. De igual manera se hace la aclaración que no deben tener exponentes racionales ni tampoco negativos. Aquí también es claro recordarles que el logaritmo no tiene que tener en su argumento ningún exponente, siempre lo vamos a multiplicar adelante, como vimos con la última propiedad. Tenemos en este caso, observemos que tenemos el ln, o sea el logaritmo natural, el logaritmo normal en base e, podríamos llamarlo de la misma manera, vamos a llamarlo como logaritmo natural. Y dentro del argumento, veamos que el argumento es bastante extenso, dice que es una raíz cuadrada, y dentro de la raíz, o sea en el subradical, tenemos una expresión racional, donde en el numerador tengo e elevado a la x elevado a la 2 más 7, y en el denominador tengo x elevado a la 2 más x más 4, todo esto elevado a la 5 en el denominador. Entonces vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos para poder escribir este logaritmo como la suma o resta de logaritmos un poco o con su argumento más simple. Tenemos esta expresión, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar una de las propiedades que vimos anteriormente. Esta propiedad, como ya la indiqué anteriormente, el logaritmo natural y tengo en el argumento a entre b, yo puedo escribir entonces el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Sin embargo, antes de poder aplicar esa propiedad, observemos que tenemos acá una raíz que contempla todo. Esa raíz vamos a reescribirla entonces como una potencia. Sería el logaritmo y vamos a escribir e elevado a la x elevado a la 2 más 7 en el numerador, y en el denominador x elevado a la 2 más x más 4, todo elevado a la 5. Y en este caso, todo elevado a la 1 medio. Recordemos que esta raíz cuadrada que voy a marcar, voy a borrar y voy a marcar aquí en rojo. Esta raíz cuadrada la voy a escribir como elevado a la 1 medio, por la propiedad que habíamos visto anteriormente. Ahora, aplicando la propiedad que si tengo logaritmo natural de a y esto está elevado a la n, yo lo puedo escribir como n, multiplicado por el logaritmo natural de a. O sea que el exponente del argumento, viene a multiplicar adelante el logaritmo. Entonces esto me estaría quedando como el logaritmo, me quedaría como un medio primero. Recordemos que este un medio se coloca primero, entonces sería un medio multiplicado por el logaritmo de e a la x elevado a la 2 más 7 entre x elevado a la 2 más x
más 4 elevado a la 5. Y ahí tenemos nuestra expresión. Ahora sí, aplicando esta propiedad que me dice que si en el argumento del logaritmo tengo una división, yo lo puedo escribir como la resta de logaritmos. Aplicando esa propiedad, me quedaría. Aquí observen que este 1/2 multiplica el logaritmo. Como este logaritmo lo vamos a dividir en 2 logaritmos más, yo puedo escribir un paréntesis para no escribir 1/2 en cada vez que escribo un logaritmo. Entonces me quedaría el logaritmo natural de e elevado a la x a la 2 más 7 menos, esto es el numerador, menos porque es la fórmula, y ahora el logaritmo natural de lo que está en el denominador, x a la 2 más x más 4, todo elevado a la 5. Abro paréntesis, cierro paréntesis y me quedan cerrar los cuadrados, que serían los grandes. Tenemos esa expresión. Ahora vamos a aplicar nuevamente esta propiedad que me decía que si yo tengo el exponente, un exponente en el argumento, yo puedo multiplicar ese exponente delante del logaritmo y el argumento quedaría elevado a la 1. Entonces, si aplico esa propiedad, vean que el 1/2 lo mantengo igual. 1/2, paréntesis cuadrados. En este caso, observemos que el exponente, vean que la base es el e, el exponente es todo esto. Entonces quedaría x elevado a la 2 más 7 multiplicado por el logaritmo de e menos, en este caso sería 5, que sería este 5 que está elevando acá, que pasa a multiplicar por el logaritmo de x elevado a la 2 más x más 4. Cierro y cierro el paréntesis cuadrado. Ahora bien, aquí tenemos o podemos simplificar algunas expresiones. Por ejemplo, recordemos que el logaritmo logaritmo natural de e, este caso, la expresión viene a ser 1. Entonces me quedaría 1/2, paréntesis. Observen que lo que estaba multiplicando era un 1, entonces sería x a la 2 más 7 menos 5 por el logaritmo de x a la 2 más x más 4. Y ya escribí este logaritmo como la suma o resta de logaritmos. En este caso vemos que el logaritmo particular, el logaritmo natural de e era 1, por lo tanto aquí lo podemos ver. Sin embargo, como es 1 no lo vamos a escribir, lo tengo como la suma o resta de logaritmos. Este 1/2 lo podemos dejar aquí afuera o lo podemos meter a multiplicar, que no afectaría el resultado final. Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre amplificación de logaritmos haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.